Adolfo García, es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias de INSIT y Fundación INECO, e investigador del CONICET. Doctor García, gracias por estar al aire en la radio de la universidad. Gabriela, Marcelo es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Gabriela, Marcelo. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente. Muchas gracias. Tenemos acá la información y realmente lo comentamos, lo compartíamos también en producción, y nos gustaría poder profundizar un poco más teniendo en cuenta esto que ya sin lugar a dudas va más allá de un dato. Neurociencias, investigadores argentinos que develan cómo el cerebro procesa las palabras. ¿Es así, doctor? Coméntenos un poquito, por favor. A ver, bueno, sí, creo que sería un poco más preciso decir que uno de nuestros recientes experimentos arroja luz sobre algún aspecto particular del procesamiento de las palabras, ¿no? Ajá. Cuando uno procesa una palabra, el cerebro hace muchísimas cosas. Piense en esto, ¿no? Es un acto tan cotidiano que se nos hace obvio, pero si uno se pone a pensar, en este momento, por ejemplo, yo estoy moviendo mi lengua, hay aire que está saliendo de mis pulmones a través del diafragma, y con movimientos de mis labios, mi lengua, estoy generando sonidos. ¿Sí? Estoy alterando la estructura física del aire, eso está llegando a tus oídos, y luego por algún proceso en el cual el cerebro tiene muchísimo que ver, esas señales, esas emisiones acústicas, se convierten en señales eléctricas y químicas que el cerebro procesa, ¿no? Y que te permiten de algún modo reconocer que los sonidos que estoy produciendo no son sonidos cualquiera, no son ruidos, por ejemplo, no son notas musicales, son algo muy particular que es lo que llamamos fonemas, sonidos del habla, ¿sí? Pero, y luego hay un montón de procesos, ¿no? Hay que reconocer que ciertas combinaciones de esos sonidos son estables, y hay lo que se llaman morfemas, y luego se activan unidades que podemos llamar palabras, pero todo el fin último de todo esto es construir significado. El lenguaje nos permite comprendernos, intercambiar opiniones, experiencias, describir cosas que vemos, convencer a alguien, hacer miles de cosas que tienen que ver con el significado. Nuestro estudio avanza en particular sobre este aspecto del procesamiento de las palabras. Claro. ¿Es algo de esto podría explicar esto también cotidiano que nos pasa cuando queremos decir algo y decimos, ay, se me fue la palabra, o lo tenía en la punta de la lengua y no me sale? ¿Tiene que ver con esto del procesamiento de las palabras? Nuestro estudio no avanza sobre eso, ahora te cuento más específicamente qué es lo que investigamos, pero es interesante lo que mencionás. Ese fenómeno está estudiado en la literatura científica, se llama estado punta de la lengua, tip of the tongue state. Y es un fenómeno que sucede, es curioso porque generalmente cuando uno tiene ese fenómeno, esa experiencia, el significado de lo que uno quiere decir está presente, lo que no encontrás es la palabra con la cual manifestarlo, ¿no? Claro. Fíjate que muchas veces cuando suceden esas experiencias que vos mencionás, de punta de la lengua, vos decís, por ejemplo, me das no te sale la palabra, pero sos capaz de decir, por ejemplo, el coso negrito con manija. Sí. O sea, evidentemente el significado está presente, pero no podés acceder a la información léxica de la palabra en sí. Eso, fenómenos como esos demuestran que hay por lo menos una diferencia parcial entre la información de la identidad de una palabra y, por otro lado, el significado de la palabra, ¿no? Y es sobre los significados, yo les decía, ¿no?, que nuestro estudio avanza en particular. Entiendo. Sí, perdón. No, y en ese sentido, ¿cómo va el estudio, digamos? ¿Cómo avanza ese estudio que ustedes están dedicándose? Bueno, mira, te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando alguien les menciona una comida, por ejemplo, ¿sí? Estás hablando, ahora yo te digo, no sé, qué bueno un asadito, ¿no? O te digo, qué rico un jugo de naranja. ¿No les ha pasado que alguien menciona eso y ustedes sienten como la experiencia del sabor de esa comida? Claro. Sí.
Sí. ¿no? Uno lo siente muy vívidamente, ¿no? Sentís como ese sabor cítrico de la naranja, por ejemplo, ¿no? Podés revivir la experiencia, digamos, aunque no... Exacto, bueno, muy bien dicho. Y eso es una de las cosas, eso sucede porque el lenguaje, una de las cosas que hace es enviarle al cerebro señales para que reactive experiencias previas que ha tenido. Entonces, cuando una palabra, por ejemplo, tiene una asociación gustativa muy fuerte, como naranja, por ejemplo, como sal, por ejemplo, o tantas otras palabras, Sí. una de las cosas que sucede en el cerebro es que hay picos de activación en redes cerebrales que son las que a vos te permiten reconocer e identificar sabores cuando comes algo, por ejemplo. Claro. Del mismo modo, cuando vos, por ejemplo, escuchás una palabra que describe movimientos del cuerpo, imagínate un verbo como caminar, aplaudir, lanzar, golpear, Sí. cosas que describen movimientos de tu cuerpo, ¿no? Bueno, una de las cosas que sucede es que se activan de modo específico las redes cerebrales que a vos te permiten ejecutar esos movimientos, los mismos circuitos que a vos te permiten mover las piernas, mover los brazos, etcétera. Entonces, una de las cosas que hace el cerebro para construir significado es permitirte reactivar esos circuitos que están a la base de tus experiencias corporales, sensoriales, situadas con el entorno. ¿Cómo llegan a esto explicándonos este circuito cerebral y qué pasa cuando una palabra denota gusto, movimiento como aplaudir, lo que hacía referencia? ¿Cómo se llega? ¿Cómo fue el estudio en ese paso a paso para llegar a estas conclusiones, doctor? Perfecto, mira, primero este hallazgo que te digo, Sí. esta propiedad que tienen las palabras de reactivar estas experiencias dominantes, Sí. sensoriales, es un hallazgo que antecede nuestro experimento en sí. Eso es algo que ya hace unas décadas se ha estado demostrando en las neurociencias. Nosotros hemos trabajado bastante en ese área también. Y te voy a contar una patita más de nuestro experimento para ya poner en contexto qué es donde avanzamos nosotros. Y ahora voy a responder tu pregunta que se me hace muy, muy interesante. Pero, digamos, yo te digo naranja, como retomo el ejemplo de hoy. Sí. Y ponele que vos tenés esta vivencia de su sabor, ¿no? Pero ahora que yo les dije naranja, díganme en su cabeza, ¿lo único que tienen es el sabor de la naranja? No. Me imaginé el momento exacto en el que estaba cual. exprimiendo la Sí. naranja, en realidad. Claro, ¿no? Seguramente... El olor, el color, la textura. Exacto. A eso voy, ¿no? No quiero jugarla ni de adivino ni de Claro. tarotista, pero en tu mente seguramente había una imagen visual de la naranja, ¿no? Claro. La circularidad, ¿no? La circunferencia de la naranja, su color naranja muy pregnante, etcétera. Otra de las cosas que hace el lenguaje es, además de reactivar esas experiencias dominantes, permite que uno las conecte, las integre todas, para que tengamos una experiencia de un concepto integrado. Entonces el cerebro no solamente te hace activar esas experiencias gustativas, olfativas, visuales o del color por separado, sino que también permite integrarlas. Imagínate que vos estás en un recital, Sí. vos estás escuchando una orquesta, ¿no? Bueno, no escuchás exactamente o solamente a cada músico por separado, sino que tenés una experiencia integrada de cómo suena la orquesta toda ensamblada. Total. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Entonces, esto es como el segundo gran camino que tiene el cerebro para construir significado. La pregunta que nosotros abordamos, eso está muy bien establecido, ya casi nadie discute que existen estos dos sistemas en el cerebro. Uno que reactiva experiencias dominantes y otro que permite reunir las propiedades de las palabras para generar un concepto integrado. La pregunta es, ¿cuál se activa primero? ¿Cómo es que el cerebro construye significados? Claro. Primero se reactiva las experiencias dominantes y después se activa el concepto global, o primero hay un concepto global y solo después aparece actividad en estos circuitos más específicos de experiencias particulares, ¿no? Es como si uno se preguntara, cuando estoy en un recital, primero escucho al violinista y al pianista
y al oboísta y después al ensamble de la orquesta completo? ¿O primero tengo la experiencia completa de la orquesta y después voy a identificar cada instrumento, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa primero? Bueno, te remato el chiste. Sí. Lo que encontramos es que lo que primero pasa es que se reactivan las experiencias sensoriales, las experiencias específicas, Claro. Dominantes. Ajá. Y para contarte cómo lo hicimos, puedo retomar la pregunta de Marcelo, ¿no? Que Sí. básicamente esto es así. Nosotros usamos lo que se llaman verbos de acción. Son verbos que describen acciones corporales, ¿no? Caminar, saltar, correr, morder, aplaudir, lanzar, firmar, ¿no? Cosas que implican que vos muevas el cuerpo. Claro. Y por otro lado, teníamos otra lista de palabras que son verbos abstractos. Pensar, desear, imaginar, anhelar, que son palabras que no implican un movimiento del cuerpo específico, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, para responder a nuestra pregunta, fíjate que necesitamos dos cosas. Una es que necesitábamos una técnica que nos permita decir exactamente qué parte del cerebro se está activando. Claro. Eso, el qué parte, es una pregunta sobre el dónde y te requiere una técnica que tenga precisión espacial, que te pueda decir dónde, en qué parte del espacio del cerebro se está generando la actividad específica, ¿no? Pero, como también hay una parte en esta pregunta que tiene que ver no con el dónde, sino con el cuándo, que es cuál dispara primero. Claro. ¿No? Sí. Necesitas una técnica con buena resolución temporal, es decir, que tenga sensibilidad de milisegundos para ver en qué momento se está generando actividad. El tema es que las técnicas principales de las neurociencias son muy buenas para una cosa y muy malas para otra. Qué problema. Es un tema. Una resonancia magnética funcional, por ejemplo, te permite decir con mucha precisión qué área del cerebro se está activando, pero no te permite decir nada sobre cuándo lo hizo. No tiene esa precisión temporal, ¿no? En cambio, una técnica como la electroencefalografía es excelente para decirte el cuándo surgió un efecto en el cerebro, pero es muy, muy mala para decir exactamente dónde se generó. Claro. Para el primer desafío para responder a la pregunta de Marcelo era, necesitamos una técnica que reúna ambas virtudes, ¿no? Lo mejor de ambos mundos. Esa técnica existe, pero no en Argentina. Una técnica que tiene esto se llama magnetoencefalografía. Sí. Entonces, estratégicamente, firmamos un convenio con el Hospital de Florida de los Estados Unidos, que tiene un laboratorio de magnetoencefalografía, y diseñamos el experimento aprovechando el acceso a esta tecnología, ¿no? Y una vez que lo teníamos, hicimos lo siguiente. Imagínate, un magnetoencefalógrafo es como una silla gigante. Sí. Imagínate como si te vas a hacer una permanente o te vas a batir el pelo en la peluquería. Vos ponés la cabeza, estás sentado y tenés la cabeza puesta dentro de un dispositivo que es capaz de medir mediante más de 300 electrodos la actividad de distintas áreas de tu cerebro. Mientras los sujetos están sentados ahí, lo primero que hicimos fue pedirles que realizaran movimientos con el cuerpo, sin hablar, sin escuchar palabras, nada. Y una vez que lo hicimos así, pudimos detectar en el cerebro de cada persona cuáles son las regiones que se activan cuando uno mueve el cuerpo. Tal cual. Primer paso. Una vez que teníamos eso, luego vimos esa región que se activó y les presentamos a las personas palabras con contenido de acción, ¿no? Verbos de acción, los verbos abstractos que yo les decía, ¿no? Claro. Por ejemplo, caminar versus imaginar. Y lo que veíamos es, nos parábamos exactamente dónde se había generado la actividad cuando ellos movían el cuerpo, y veíamos cuándo, en qué momento, esa región que es específica del movimiento discriminaba entre las palabras con movimiento y las palabras sin movimiento. Claro. Y luego hicimos lo mismo en otra región, que es el lóbulo temporal anterior, que se especializa en esta integración de conceptos globales que yo les decía, ¿no? Exacto. Entonces nos pudimos pararnos en ambos lugares y la pregunta era entonces, ¿cuál se activa más tempranamente? Primero, para claro. discriminar entre los dos tipos de palabras. Y ahí el resultado que encontramos, ¿no? Bueno, es impresionante todo el camino que hay Sin cuando duda. detrás de
detrás del título, ¿no? Con que empezábamos esta nota, toda la complejidad que hay en el trabajo y sobre todo para poder conocer cómo funciona el cerebro, que sabemos es una de las empresas más complejas para la ciencia y para el hombre, ¿no? O sea, poder charlar un poco y tratar de acercarnos a entender este tipo de investigaciones que llevan adelante para nosotros es muy pero muy importante. Así que, doctor Adolfo García, le queremos agradecer enormemente estos minutos de haber charlado. Al contrario, tanto más importante es para nosotros también poder diseminar estos conocimientos, ¿no? La tarea de la ciencia no se acaba en la publicación científica o en la conferencia, porque si así fuera, la ciencia sería endogámica. Los científicos solo estarían hablándole a los científicos, y eso no tendría demasiado chiste. Creo que la labor del científico termina de redondearse cuando se crean espacios para contribuir a la apropiación social de la ciencia, cuando el común de la gente puede acceder a estos resultados. Así que ustedes nos hayan contactado y hayan propiciado este espacio, para nosotros tiene aún más valor y los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Un Hasta saludo. luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.